Yo les había comentado entonces que tema de que primero que nada el movimiento nosotros lo definimos a partir de un observador. En este caso, yo voy a dibujar un primer sistema de referencia, que es el que maneja un observador O. Bien. Bueno, dependiendo del observador, nosotros vamos a poder hacer una descripción acerca del movimiento de una partícula, en este caso P. Y ya cuando tenemos dos observadores, vamos a poder describir el movimiento de esa partícula P a partir de dos puntos distintos. O sea, tipo, vamos a tener ahora otro observador, el observador O', y dependiendo de cómo se mueva este nuevo observador, nosotros vamos a pedir que este observador también sea un sistema inercial de referencia. Esto quiere decir que se encuentra en un movimiento rectilíneo, uniforme, o se encuentra en estado de reposo. ¿Sí? Esas son las condiciones que definen un sistema inercial. Particularmente se va a mover con una velocidad, va a tener un movimiento rectilíneo con una velocidad v sub 0 respecto del observador O. Bien, bueno, ahora teniendo dos observadores, dos sistemas de referencia, nosotros podemos describir un único movimiento, el movimiento de la partícula P, a partir de estos dos observadores. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre la descripción que podemos hacer teniendo al observador O como referencia o teniendo al observador O'? Bueno, para eso es que vienen las transformaciones de Galileo, que nos permiten relacionar estos dos sistemas de referencia, y son básicamente transformaciones de bueno, estos sistemas de referencia que pasan de uno a otro. Básicamente, nosotros acá podemos pensar, si es que el dibujo nos ayuda mucho, de que el eje Y del observador O está posicionado en la misma recta que el eje Y' del observador O', que bueno, el eje Z es paralelo al eje Z' y el eje X es paralelo al eje X'. Bien, nosotros le podemos asignar una coordenada al punto P en Y. Vamos a ver. Bueno, nosotros le podemos asignar coordenadas en X, en Y, en uno de los sistemas de referencia, y luego lo que vamos a hacer es encontrar cuál es esa relación con el otro sistema de referencia que nosotros dibujamos recientemente. Bueno, acá lo que nosotros primero vamos a hacer es ubicar a este nuevo observador, el observador O', respecto al observador O, que generalmente nosotros podemos pensar que es el que está en reposo. Nosotros hacemos de cuenta que está en reposo, aunque en el universo no exista un observador que esté en un reposo pleno, o sea, absoluto. O no tenemos la forma como que de asegurar que así es. O sea, todo generalmente está en movimiento respecto de quién observemos. O sea. Bien, entonces este punto P, nosotros vamos a poder ver que lo que nosotros midamos en la coordenada X va a ser igual a lo que nosotros midamos en la coordenada X' del observador O'. Lo que nosotros midamos en el eje Y' del observador Y', podemos ver que es igual a la medida, acá lo voy a señalar con otro color, vamos a ver que es igual a la medida de Y más
si nosotros suponemos, ahora vamos a hacer otra suposición, de que estos dos observadores se encontraban en un tiempo cero, en la misma posición, podemos decir que si es que se mueve a una velocidad constante v sub 0, esta distancia que yo marqué acá con rojo va a ser v0 por t. Entonces, vamos a poder ver que la posición de la partícula ahora va a estar dada por la posición que marca el observador O' más este segmento, y lo denotamos de esta forma. ¿Sí? Y para el eje Z, nosotros vamos a tener esto. Bueno, otra suposición que nosotros hacemos, ustedes vieron de que estamos con varias suposiciones ya. Bueno, básicamente es porque la física trata de describir fenómenos de la realidad, estableciendo sistemas físicos que tratan de asemejarse mucho a lo que es la realidad, pero distan de ella todavía, y eso es lo que hace a la complejidad del sistema, y también lo que establece los límites de cuándo es válido el sistema o no. En estos casos nosotros nos estamos manejando con la física clásica, la mecánica clásica, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que esta velocidad que tiene el observador O' también no puede ser cercana a la velocidad de la luz, porque si no varía, es lo que explicaba Seba anteriormente, que ya para esos casos se usan otras transformaciones, y la física es otra también. Y lo otro es que nosotros vamos a considerar acá que el tiempo transcurra de la misma forma para ambos observadores. Y esto lo vamos a denotar haciendo que t es igual a t'. El tiempo que mide el observador O es igual a lo que mide el observador O'. Y ya nosotros teniendo estas ecuaciones, es cuando nosotros definimos ya las transformaciones de Galileo. En este caso, nosotros lo hacemos para cuando los ejes, por ejemplo, coinciden, y cuando el observador O' tiene una velocidad, tiene un movimiento sobre el eje Y del observador O, pero bueno, esto se puede hacer más complicado, y para eso se usan los vectores, y simplemente lo que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos agarrar el movimiento de una partícula, analizarla desde dos observadores distintos, y luego encontrar una relación entre esos dos observadores que nos va a permitir a nosotros explicar este movimiento de la partícula según nos convenga a nosotros, para hacer más fácil esa descripción, que es lo que nosotros vamos a ver ahora en los problemas, que eligiendo astutamente al observador se pueden simplificar los problemas y puede ser más fácil la resolución. Otra cosa que quería acotar respecto a estas transformaciones es que nosotros podemos encontrar que las velocidades van a ser las mismas sin importar perdón, las velocidades no van a ser las mismas, ¿sí? Dependiendo del observador donde nosotros nos paremos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si es que yo agarro el eje Y. Bien, si es que nosotros derivamos esto, nosotros podemos encontrar que la velocidad, yo le voy a poner el, el palito este, que significa que es la velocidad que mide el observador O', no la derivada de la velocidad. ¿Sí? Acá, perdón, esto no va. Nosotros podemos encontrar esta relación en lo que respecta a las velocidades, donde la velocidad que mide el observador O va a ser igual a la velocidad que mide el observador O' más la velocidad que tiene ya este sistema de referencia. Lo que no varía en estas transformaciones de Galileo sería la aceleración. Si es que nosotros derivamos nuevamente, podemos ver que la aceleración que mide el observador O va a ser igual a la aceleración
que mide el observador O'. Y esto lo que permite nuevamente es que para los análisis dinámicos, donde tienen participación las aceleraciones y las fuerzas, nosotros vamos a poder analizar los mismos fenómenos sin importar el observador. Y con esto creo que es suficiente como para que ustedes ya puedan empezar a ver los ejercicios. De todas maneras, nosotros les vamos a pasar ahora algunas referencias bibliográficas para que ustedes recurran cada vez que lo necesiten cuando encuentren un problema y no recuerden, no recuerden el tema este de las transformaciones de Galileo. Pero básicamente, lo vuelvo a mencionar, que lo importante de esto es el tema este de que nosotros podemos analizar el movimiento de una partícula desde dos observadores y lo podemos relacionar, ¿sí? Eso es lo importante de las transformaciones de Galileo y que se sintetiza con estas 4 ecuaciones que escribí acá. Bueno, eso es básicamente todo, así que no sé si alguno tiene una preguntita. Bárbara, Kevin, no sé si sigue Horacio por ahí. Podemos utilizar cualquier eje para hacer ese cambio, ¿no? Sí, tal cual. Es más, yo acá lo que hice fue de que el observador O' y este sistema inercial se mueva en el eje Y, pero este observador se puede mover, puede tener una velocidad, esta velocidad v sub 0, que escribí acá en el margen derecho superior. Bueno, esa velocidad puede tener componentes en X, en Y, y en Z, y se puede hacer lo mismo. En este caso, lo que nosotros usaríamos una notación más vectorial, o sea, usaríamos más coordenadas, por así decirlo, pero es exactamente lo mismo. Yo traté de reducir el movimiento en una recta que coincide con el eje Y, pero es análogo, ¿sí? No sé si quedó claro que Sí. ¿Y la distancia entre los observadores no me afectaría en nada? la distancia. Vos fíjate que acá cuando yo escribo la ecuación en el eje Y, yo estoy denotando acá la distancia que hay en el observador O' y el observador O. ¿Se acuerdan que yo dije que nosotros suponemos que en el T0 estos dos observadores se encuentran en el mismo punto, estos dos sistemas de referencia se encuentran como solapados, y a medida que pasa el tiempo, el observador O' se va alejando porque tiene una velocidad v sub 0 y se genera esta distancia. Eso tiene que ver en cuanto a las posiciones. Si nosotros queremos describir la posición del punto P respecto al sistema de referencia O', nosotros vamos a tener estas medidas, el X sub prima, Y prima, que esos serían números, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos describir esa misma posición desde el sistema O, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, va a coincidir la medida que se haga en X, va a coincidir la medida que se haga en Z, el tiempo es el mismo, pero en el caso del eje Y, nosotros vamos a ver de que la posición va a estar descrita por Y', la medida o sea, que mide O', y B sub 0 por T, que va a ser esta distancia. Eso en tema de la distancia. En respecto a las posiciones, sí va a importar mucho, con respecto a las velocidades también, pero con respecto a las aceleraciones, ya no, se dice que son invariantes frente a las transformaciones de Galileo. Lo que no son invariantes frente a estas transformaciones son las posiciones y las velocidades. Las distancias, sí. Es más, tipo, si es que nosotros queremos calcular la distancia entre el punto P y otro punto Q, por ejemplo, y nosotros calculamos, lo vamos a hacer con otro color, si nosotros acá calculamos las posiciones para este punto Q, le vamos a poner I1', vamos acá X1',
y un Z acá, un Z1'. Bien, si nosotros queremos calcular esta distancia que va desde el punto P al punto Q, uy, disculpen, no, qué prolijo, lo voy a volver a hacer. Bien, si nosotros queremos Control calcular, Z, Control Z. sí, si nosotros queremos calcular esa distancia, a ver, ahí está. Esa es. Bien, si nosotros queremos calcular esa distancia, y yo los animo a que ustedes lo prueben, va a ser la misma, ya sea esté calculada por el observador O' y por el observador O. Todo en sus respectivos sistemas de referencias. Y esto, por suerte, para nosotros, es lógico, porque tipo, ya sería muy raro que un objeto que mide para una persona 20 centímetros, otra persona lo mida y mida 30 en la física clásica. Esa aclaración. No sé si responde a tu pregunta, Kevin, o si es que quedó alguna duda. No, sí, ya quedó claro. Gracias. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene una duda, si no ya arrancamos con los problemas. Yo te iba a decir, hay muchos problemas del libro que convertirte a un marco de referencia que tiene una velocidad relativa al marco de referencia que te da el libro, por ejemplo, te simplifica las cosas, digamos, obviamente. Pero después también hay problemas donde la diferencia entre los dos marcos de referencia es una aceleración. Ajá. ¿Qué onda si, no? Se nos complica mucho si ahora, por ejemplo, el marco de referencia primado, ¿no? Que vos dibujaste ahí, tiene, además de una V0, tiene una aceleración A0. Bien. En la misma dirección, ponele, ¿no? Pongamos todo en el eje Y, de misma dirección. Dale, Hagámoslo casi escalar, digamos. ahí lo pongo. Y básicamente no se podrían aplicar las transformaciones de Galileo, según Ah, yo pero tengo bueno, yo entendido. quiero saber cómo convertir coordenadas de uno a otro, cómo medir cositas. Después que se llamen de Por Galileo t o no. cuadrado. Claro, y acá le agregamos el término, según lo que nosotros no sabimos en cinemática, le podemos agregar acá el término que corresponde a la aceleración. Uy, Oh, sí, pasa siempre, hay que volver al sí, lápiz. sí, ahí está. A ver. Bien. Ese sería como el factor de conversión. Claro, quedaría I igual a I' más B0 por T más un medio de A por T. Bueno, le llamamos A o A0. Ponele A0 para que quede. Hacer. Vale. A0 por T cuadrado. Y después yo lo que quería ver eran las ecuaciones que escribiste abajo de todo ahí al medio. Sí, ¿Cómo se modifican entonces? O sea, la primera ya está escrita, es la I, que bien. ya está escrita. Pero ¿cómo se modifican la B y la A? Uy, para. Sí, me van siguiendo la idea. Yo lo que, digamos, lo insto a José a que nos ayude a poner una aceleración entre los dos marcos de referencia. Es más, hace un par de semanas creo que había un problema de un ascensor y el ascensor se estaba acelerando. Entonces, para ver si con eso... Ah, ahí quedó. A es A' más A0 y B es B' más B0 más A0 por T. Perfecto. Bien. Sí, creo que hay un problema del ascensor que está por ahí nomás, creo. Sí, no me acuerdo cuál era, después lo buscamos. ¿Querés que lo busque? Te lo busco, a ver. O sea, si Sí, está querés, lindo. ahí te lo busco. Eh, bueno, básicamente
ese problemita lo que hace es jugar con la aceleración que tiene el ascensor y la gravedad. Y bueno, llega a conclusiones que pueden parecer loquitas, pero si no me equivoco, algo parecido fue lo que usó Einstein por el tema del principio de equivalencia, ¿o nada que ver, Seba? ¿Qué? No sé, no me acuerdo. Por el tema este de que la caída en un campo gravitacional es... No, capaz que estoy mirando fuera del tarro. No me acuerdo exactamente. Espera que estoy encontrando el problemita. O sea, él no es que lo hace precisamente con un ascensor, pero el tema este de la caída en un campo gravitacional, el ascensor y su principio de equivalencia están relacionados porque más o menos va por la misma onda. Sí, hay un concepto común ahí que tiene que ver con esa aceleración, no sé si decir neta o eh, una aceleración efectiva, digamos. Sí. Chicos, hasta acá se entiende todo. ¿Una duda? Yo entendí más o menos, pero porque llegué medio tarde, pero Hay algo más o que... menos lo voy cazando. Si podés, por favor, después después pasar la bibliografía, Dale, por favor. de una. Acá encontré el problemita. Es el 1.15 del Irodov. Lo leo si quieren, ahora transcribo la consigna o algo así. El enunciado dice: la cabina de un ascensor de 2,7 metros de altura comienza a elevarse con una aceleración constante igual a 1,2 metros por segundo cuadrado. A los 2 segundos después del inicio de la ascensión, del techo de la cabina se desprende un perno y nos pide hallar el tiempo de la caída libre del perno y el desplazamiento y el recorrido del perno durante la caída libre en el sistema de referencia ligado al foso del ascensor. Bien. Sí. Entonces, ya de buenas a primeras tenemos dos aceleraciones. Una la del ascensor para arriba y otra porque cuando el perno se desprende tiene que caer con la aceleración de la gravedad. Uy, creo que se me salió. Sí, se me salió. A ver, banca. Ahí saco la captura y la mando por WhatsApp. No sé si tengo otro medio más cómodo para mandarlo. O mandarlo por Zoom. ¿De 10? Parece que no, ¿no? Va. No, mandarlo por WhatsApp. ¿Vos lo ves ahí, José, al WhatsApp? A ver. Sí, pero... ¿Lo mandaste ya? Ahí voy, ahí voy. Ya. Ah, bien. Ah, no, perdón. Pasa que no sé qué pasa, me está funcionando todo mal. Debe ser porque hace poco se actualizaron unas cositas acá en Ubuntu. Ahí va. Che, José, ¿en qué programa estabas graficando? Journal. Se escribe ¿Cómo se con escribe, che? X. Journal, más. Y tengo entendido que lo banca también Windows. Multiplataforma. Sí, igual tengo Ubuntu. Ubuntu tengo en realidad. Ah, de una. ¿Tenés Xubuntu? Sí, porque, o Entonces sea, venía Xjournal te va a con andar mejor Windows, porque ¿viste? empieza con X. Venía con Windows. Esta compu venía, es una notebook. Venía con Windows 8. Me empezó a andar re mal. Me puse Windows 7 y así tuve una banda de tiempo. Y hace un par de meses, un mes creo, bueno, ya me andaba demasiado mal, así que me fui a Ubuntu. Impresionante cómo cambió la velocidad, ¿no? Sí, la verdad que Windows es una babosa. Sí. Bien, entonces vamos a graficar el problemita ese, que lo estaban haciendo la otra vez, creo, con Mark. Sí, ya lo habían empezado a resolver. De todos modos, si me permití, yo sugeriría que no lo Sí, resuelvas del todo.
si podés, hacer solo el razonamiento de la parte del cambio de marco de referencia. Como que Mira vos, razonemos eso ahí con cuidado. Lo demás, las mira vos. cuentitas del final, no te Bien, preocupes. dale. Y yo puedo incluso pegar imágenes acá en el journal, ¿no? Sí. Bien, ahora le voy a Mm, sacar captura de esto. Mm, mm. Sí, en el Journal tenés el botoncito arriba donde está el lápiz, el borrador y el resaltador, hay una imagen. Si haces Sí, clic ahí, la insertas. Después hay algunos casos donde las podés arrastrar y las arrastras de una exactamente. carpeta o algo así y caen, pero no sé, en algunos casos funciona, otros no, depende del formato. No sé. Mm, no estaría respondiendo el journal. Ahí va. Listo. Está- Bueno, ahora sí. Uf, ¿qué pasa? Ahora sí. ¿Qué querés hacer? ¿Borrarla o algo así? No, No sé qué onda, quiero empezar a escribir y... tenés que volver al A ver, lápiz, ahí está. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí si está. querés seleccionarla, vas a la herramienta del rectángulo de seleccionar, que creo que con eso ahí ya te permite. Epa. Eh, bueno, no importa. No, no, Lo voy a sí, hacer acá y si abajo. no tenés la flecha ahí donde estaba el rectangulito, la flechita del cursor, en el botón de Sí, abajo, creo que con eso por ahí. genial. Muchísimas gracias, Seba. Listo, ahora sí. Bueno, este era el problemita. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos hacer aplicando esto que vimos ahora. Vamos a- Bueno, acá nosotros habíamos hecho dos observadores. Podemos plantear uno que está en el suelo del edificio o cualquier persona que esté en la tierra, y el otro observador lo podemos plantear que esté parado en el ascensor. Vamos a plantear acá, ahí el perno. Bien. Vamos a plantear un observador O, entonces, que se encuentra con los pies en la tierra. Y un observador O' que está en el ascensor. Bien. Vamos a usar solamente el eje Z o Y
como le quieran llamar. Acá está el observador O. Acá este es el eje Z. Y acá está nuestro nuevo observador O', con su Z', donde Z, y acá es donde entra lo que nos decía Seba, que acá hay una aceleración, por ende nosotros podemos suponer que tiene una velocidad inicial 0. ¿Sí? Donde A es la aceleración. Nosotros suponemos de que el tiempo se mide desde el momento en el que el ascensor está en el piso y luego se despega. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es, a ver, bueno, creo que con eso está, ¿no? Como para que quede. Nosotros podemos observar la caída del perno desde dos observadores. El observador O, que está en la Tierra, el observador O', que viaja con el ascensor. Fíjense de que el observador O tiene en cuenta esa aceleración, mientras que un observador O', nosotros, como estamos viajando con el ascensor, no percibiríamos esa aceleración. Pero cuando nosotros queremos describir la caída del perno, ahí es cuando se notaría, por así decirlo. ¿Dónde está el...? Bien, necesito, tenemos 2 segundos. Después que... la ascensión... Claro. Bien, espacio entre el perno y la fosa del ascensor. No. Bien, cuando nosotros llegamos al t igual a 2 segundos, entonces es cuando el perno se cae del techo del ascensor y se cae. Ahí empieza a actuar la aceleración G. Y vamos a tener, a ver... Esta sería la ecuación que describiría el movimiento del perno respecto a alguien que está en la fosa del ascensor. La altura estaría dada por... uy, ¿qué pasa? El cuadrado acá lo podemos reemplazar por 2 directamente. Z' en este caso sería la altura del ascensor. Acuérdense que el observador O' está mide desde el piso del ascensor, así que esta sería la altura del ascensor. Y esta sería como una altura inicial. O sea, esta distancia a los 2 segundos está denotada por este factor. Por ese miembro, perdón. Factor es del producto. Y acá, opción...
Como nosotros estamos midiendo z con valor positivo hacia arriba, acá la aceleración va a ser negativa. Y bueno, este t obviamente es para valores mayores a 2 segundos. Ahí quedaría más o menos planteada la descripción del movimiento del perno para alguien que está en la fosa del ascensor. No sé, Seba, si vos ves algún error. No, pues Acotar algo. yo iba, ¿cuál es el movimiento del perno para alguien que está en el ascensor? Ajá, bien. Para alguien que está en el ascensor, Claro. nosotros tenemos ahí a nuestro camarada, el observador O', que es el que nos tira toda la data, que básicamente la altura, la distancia a la que se encuentra el observador O es la altura del ascensor. Pero en este caso, nosotros, si se acuerdan, acá habíamos visto que acá había la aceleración no iba a ser la misma, porque en este caso, no sé si ustedes pueden ver cuál sería, o sea, la explicación que yo di, el tema este de los sistemas inerciales, luego en el caso que el observador O' se movía con una aceleración, o sea, no sé si alguno se anima a ver cuáles serían estos parámetros en el problema, sino bueno, yo lo hago yo. Fíjense bueno, que sería una cuestión de cambiar de nombre un eje y ya sale todo, por así decirlo. Claro, y lo que ayuda es que para el observador O' que está en el ascensor, el perno tiene una aceleración efectiva. Digamos, él percibe que el perno se acelera de cierta manera. ¿Cuál es la aceleración del perno para alguien que se mueve con el ascensor? ¿Lo ven todos a Eh, la pregunta? ¿Se entiende? este, ¿Cuál sería la aceleración del perno que está en el ascensor respecto a una persona que también está en el ascensor? El perno se desprendió del techo y está en caída Ah, una libre. vez se respondió. Claro, sí. Ah, bien. Entonces, respecto al ascensor, ¿cuál es la aceleración del perno? ¿No sería lo de la gravedad? Y te estaría este, modificada por la aceleración del ascensor, creo. Claro. Vos fíjate que lo que dice Seba de la aceleración efectiva sería la que estaría midiendo un observador O en la Tierra. O sea que si nosotros usamos esta última ecuación, esta aceleración efectiva sería G. ¿Sí? Lo que nosotros querríamos encontrar sería la aceleración que mide una persona que estaría parada en el ascensor, o sea, la A'. ¿Sí? Y esta A sub 0, nosotros habíamos dicho que es la aceleración con la que se mueve el observador O' respecto de O. O sea que si nosotros lo pasamos esto a nuestro problemita con los determinados sistemas de referencia, o sea, básicamente nos quedaría que A' es Che, la aceleración que mide el observador que está parado en el ascensor adentro, y esta, la A sub 0, sería la aceleración del ascensor, que nosotros lo habíamos denotado con A también. Pero en este caso, este sería negativo por nuestro sistema de eje, por nuestro sistema de referencia, ¿sí? Porque la gravedad, fíjense que tiene una flechita hacia abajo, nosotros pusimos que el eje Z tiene una flechita hacia arriba, sentido, y esta aceleración A es
está bien puesta. Entonces, nosotros de acá, si despejamos A', podemos ver que esa sería la aceleración que tendría el perno. Claro, que es, si uno ahora interpreta este resultado, está perfecto. O sea, el ascensor, perdón, que es donde uno está parado, se está yendo para arriba a la aceleración A. Mientras que el perno viene hacia vos con otra aceleración. Entonces vos percibís la suma de las dos. ¿Sí? Es como cuando estás yendo por la calle y tenés un auto de frente. Vos vas manejando por un lado y viene el otro de frente. ¿Sí? La velocidad percibida entre los dos es la suma en realidad de las velocidades respecto a la calle, si se quiere. Entonces ahora también es parecido. El perno solito se mueve con aceleración G, ok, solo, ¿sí? Respecto a la Tierra. Pero nosotros vamos a su encuentro, ¿sí? Moviéndonos como yendo a chocarlo, con aceleración A. Entonces, entre nosotros dos, entre el perno y nosotros, claro, tenemos la suma de esas dos aceleraciones. Está Y eso es perfecto. lo que perciben, por ejemplo, también los astronautas cuando están en la fase de salir de la órbita de la Tierra, que tienen que tener una aceleración para vencer la fuerza de la gravedad, poder agarrar cierta velocidad, la velocidad de escape. Bueno, en esos momentos que se hace el despegue y demás, ellos sienten una gravedad mucho mayor a la que perciben todo lo que estamos acá en la Tierra, justamente por esa aceleración que tiene el cohete para salir. ¿Sí? Entonces es que a ellos lo preparan para poder aguantar todas esas intensidades y demás. Claro. Ya. Lo interesante acá es que al pensar que dentro del ascensor, ¿no? En el marco de referencia del ascensor, el perno es lo único que se mueve, ¿sí? Porque el ascensor respecto al ascensor está quieto. ¿Sí? Entonces, ahora, en vez de tener dos cosas que se están moviendo y que se tienen que ir a encontrar, ¿no? Porque si lo vemos desde afuera, desde el foso del ascensor, desde el punto de vista del foso, está el perno cayendo y está el piso del ascensor yendo a su encuentro. Es un problema de encuentro, ¿no? Dos cosas que se tienen que ir a chocar. Entonces tengo que resolver dos ecuaciones, una ecuación para una cosa, otra ecuación para la otra, ¿ok? Pero cambiamos el marco de referencia, así como acaba de hacer José con esta cuenta. Y en este marco de referencia, la única cosa que se mueve es el perno. Genial, tengo que resolver muchas menos cuentas ahora. En vez de dos cosas que van a su encuentro con velocidades y con aceleraciones distintas, ahora tengo una sola cosa que se mueve y su aceleración es re fácil, es A más G. Así que después lo terminan de resolver ustedes. eh, pero el punto era llegar a esta simplificación enorme del problema. Con las transformaciones de Galileo, uno puede pensar en un marco de referencia respecto al otro y a veces pararte en otro lado, en una cosa que se está moviendo, en vez de quedarte en el marco de referencia que te da el problema, te simplifica las cuentas, pero tremendamente. Pasa muy seguido. Así que es una herramienta que vale la pena que la aprovechen. Claro, ahí está el punto. Para resolver problemas, ustedes tienen que elegir ávidamente cuál va a ser el observador en donde todas estas cuentas se les simplifican y, y eso era más o menos el objetivo de los problemitas que les planteó Seba. Viendo dónde pararse, se simplificaba bastante. Y no sé si es que alguno eh, intentó hacer los problemas, a qué llegaron. ¿Cuál es, che? 1.6 era 1.1.6, punto 7 y punto 8. Los que Hice mandó el Seba punto 6 y el 7 lo estaba viendo anoche, pero no lo terminé de hacer. Ajá. ¿Y Bueno, cómo resolviste si quieren vos? ahora vamos a esa parte de las consultas, ¿quieren? Pero bueno, está bueno para el tema de transformaciones. Para mí lo que contó José
Y el ejemplo este con el ascensor ya cierra bastante y con esto ya pueden hacer un montón de cosas. Así que bueno, este, cualquier cosa ahora seguimos entonces con charlando problemas en específico. ¿Les parece? Dale. Hagamos- Dale.